Quiero mandar un saludo a los hermanos de la localidad de La Lima. En su nuevo horario está muy bueno, así que los saludo, hermanos. Pues como ustedes saben, hoy continuamos con nuestra serie Proyecto de Vida, y lo que hemos estado haciendo es en realidad darles algunos consejos o recomendaciones a los jóvenes, a los solteros, a los jóvenes que están comenzando y que tienen tal vez en mente un proyecto de vida como es lo que llamamos matrimonio. Y en realidad me han contado que el sábado pasado estuvo muy bueno lo que compartió el pastor Alfonso, y no cabe la menor duda que Dios va a seguir hablándonos a todos ustedes y a mí con relación a esto del matrimonio. Pero antes de entrar en detalles en lo que nos toca desarrollar en esta ocasión, quisiera que me acompañara en una oración. Dios bendito y amado, estamos muy agradecidos con usted por darnos el privilegio de reunirnos como iglesia. Viendo lo que está sucediendo en el Medio Oriente, Dios, no hay esa libertad que nosotros tenemos. Es más, hay hermanos ahorita que han muerto por causa de Cristo y que no pueden reunirse como nosotros. Damos las gracias a Dios por este privilegio que tenemos y síganos permitiendo esto. Guíenos en el tiempo que vamos a tener en esta ocasión, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. ¿Saben qué? No dejen de orar por los hermanos en el Medio Oriente. Están matando muchos hermanos y oremos por ellos. Oremos por ellos. En esto de lo que tiene que ver con un proyecto de vida, como lo llamamos en nuestra serie para los jóvenes siempre se preguntan dónde voy a venir y a escoger o a elegir la persona correcta, la persona que va a ser mi compañera de viaje en esa aventura tan extraordinaria que se llama matrimonio. Pues en esta ocasión yo quiero darles algunas recomendaciones que son muy importantes que ustedes las tengan presentes antes de dar ese paso que dieron hace poco acá, ¿verdad? Entonces, quiero comenzar diciéndoles que es importante que ustedes, jóvenes, vean el matrimonio como Dios lo ve. Esto es importante para tener ya una idea de lo que va a ser en el futuro ese proyecto de vida. En el libro de Mateo, en el capítulo 19, versículo 6, dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y como Dios ve el matrimonio, entonces es que es un compromiso de por vida. El matrimonio no es algo que tiene que ver con un experimento para ver qué pasa y qué sucede. El matrimonio no es algo así como quiero ver si resulta o no resulta. No, eso tiene que ver con un compromiso, y ese compromiso es lo que manifiesta Dios en este pasaje, que lo que Dios juntó, dice, que no lo separe el hombre. Entonces el matrimonio es algo más que una situación fácil, como estaba hablando el pastor Alfonso Fara el sábado pasado. Es algo serio, es algo que tiene seriedad, y no lo podemos ver de una manera bien frágil y así sutil, sino que de una manera seria, porque es un compromiso de por vida. Y en esto de cómo Dios lo ve, entonces no cabe ni siquiera cosas como la palabra divorcio. En el matrimonio, como Dios lo ve, no existe la palabra divorcio. Pero ustedes me pueden decir, pero en la Biblia dice que Moisés tuvo que dar carta de libertad. Sí, es cierto, Moisés tuvo que dar carta de libertad, y esto fue lo que le reclamaron algunas personas al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo lo llevó al punto inicial del matrimonio allá en la creación, cuando Él les dijo: pero al principio no fue así, porque lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Lo llevó al principio del matrimonio. ¿Dónde fue el principio del matrimonio? Allá en el huerto del Edén. Cuando hablamos la vez pasada, cuando vino Dios e hizo a la mujer y la trajo al hombre, y allí se inició el matrimonio. En ese principio, entonces el matrimonio era de por vida, hasta que la muerte lo separe. Claro, cuando le reclaman al Señor Jesucristo, les dice: al principio no fue así. ¿Y saben por qué Moisés tuvo que dar carta de libertad? Por la dureza de su corazón, les digo. Pero al principio no fue así.
Y es importante entonces que ustedes y yo, o los jóvenes, tengan la perspectiva de que el matrimonio es para siempre. El matrimonio no es para un rato. El matrimonio no es para ver si me voy a sentir bien o me voy a sentir adecuado. No, el matrimonio es para siempre porque es un compromiso. Y así lo ve Dios y así lo tienen que ver ustedes. Así que cuando ustedes estén considerando algo como esto, tienen que tener eso en mente. Tienen que tener eso en mente. Y es importante tener algunas referencias de lo que el matrimonio es con respecto de, a pesar de que es algo serio y algo que amerita, ¿verdad?, la responsabilidad de cada uno de nosotros, es también beneficioso. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el que encuentra esposa encuentra la benevolencia de Jehová, encuentra lo bueno de Dios. Es algo bueno, pues, no es algo tampoco así como, qué barbaridad, mejor, como dijeron los detractores del Señor Jesucristo, entonces mejor nos quedamos así como estamos. No, es beneficioso, claro que es beneficioso, y el Señor lo hizo para beneficio de ambos, de la pareja, del hombre y de la mujer. Pero es importante entonces que ustedes y yo, y todos ustedes jóvenes, y todos ustedes solteros, entiendan que el matrimonio es para siempre, así como lo dice en la palabra de Dios. Y es por eso que tienen que tenerlo muy, pero muy guardado ahí en su mente y su corazón. Otra idea que quisiera compartir es que en realidad un matrimonio debe tener varias bases y muchas bases, ¿verdad? Pero comienza con una base bien importante que a veces yo creo que en estos tiempos se ha descuidado, y es que ustedes que están empezando a construir un proyecto como ese, deben comenzar a construir una relación de amistad. Una relación de amistad, pues. O sea, hoy existen matrimonios Facebook, ¿verdad? La conocen Facebook, se dicen todo, aparecen las fotos más bonitas, no la de los barros y las espinillas, esas no, son las retocadas, ¿verdad? Se mandan y se dicen un montón de cosas, ponen tal vez una cita, no sé, me imagino que ocurre y ha ocurrido y han habido sorpresas muy terribles y muy grandes. Pero creo que una relación de amistad se debe construir, ustedes deben construir una relación de amistad. Una relación que les permita conocerse los unos con los otros. Las estadísticas de los expertos dicen que los mejores matrimonios o los matrimonios más exitosos son aquellos que comenzaron con una relación de amistad genuina, que se conocieron durante mucho tiempo como amigos y desarrollaron una amistad genuina. Y la amistad es lo que permite, una amistad genuina permite conocernos los unos a los otros. Me recuerdo un pasaje en las Escrituras que está en Juan, en el capítulo 15, cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, en una parte del versículo 15 les dice: pero los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y entonces eso permitió, ¿no?, que sus discípulos tuvieran confianza con el Señor, porque el Señor les dijo todo. Y en una relación que corre adelante con una posibilidad de un matrimonio, debe comenzar con una amistad genuina. Ser amigos. Ser amigos. Y eso es importante. A veces yo no concibo algunas cosas. Claro, Dios puede hacer cosas extraordinarias, ¿verdad? Dios puede hacer milagros porque Él es especialista en eso, ¿no? Pero lo común sería entonces que se construyera una relación de amistad primero, porque nadie va a venir y le va a venir a ofrecer o a declarársele o a hacer un compromiso con alguien si no lo conoce o no la conoce. Nadie, por lo menos eso es lo que yo creo, y estoy seguro que debe ser de otra manera, ¿no? Mire, y es importante la amistad, porque en la amistad se descubren varias cosas. Durante muchas veces en las relaciones de noviazgo se esconden muchas cosas, pero en la amistad se conocen muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo es él con relación a las demás damas? ¿Las pasa piropeando? ¿Verdad? ¿Cómo es él con el trato con ellas? ¿Es gentil? ¿Es amable?
¿verdad? ¿Cómo es él cuando encuentra al perro y que lo quiere, y ahí está el perro queriéndole, y le da una patada? Miren, esa patada puede ser peligrosa para ustedes en el futuro. ¿Cómo reacciona cuando está bajo presión, él o ella? ¿Cómo reacciona? Si realmente toma la actitud correcta, o se enoja fácilmente, o no quiere saber de nada. ¿Cómo es en la amistad? ¿Te maltrata? ¿Se ríe de vos? ¿Se burla de vos? Viceversa, ¿verdad? Entonces ustedes deben ser sabios en saber ver esas cosas, porque estas cosas son un termómetro para lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Cómo es él o cómo es ella en los momentos difíciles? ¿Cómo es él, por ejemplo, en la relación con sus padres? ¿Se lleva bien con sus padres o no se lleva bien con sus padres? ¿O cómo es ella con sus padres? ¿Se lleva bien con sus padres o no se lleva bien con sus padres? ¿Saben por qué? Porque si se lleva bien con sus padres, se va a llevar mal con vos. O se lleva mal con vos, se va a llevar mal con sus padres y se va a llevar mal con vos. Así de sencillo. Eso no hay que ser muy sabio para descubrir que eso así va a suceder. O cómo es con los padres tuyos, ¿verdad? Si con sus padres no es bueno, mucho menos lo va a hacer con los padres de la prometida o de la novia o de la posible o del posible. No lo va a hacer. Entonces hay que ser sabio en esto, de saber escoger, de saber ver. Y no estoy diciendo que a lo mejor ustedes tienen que decidir por un joven así tipo ya pastor, ¿verdad? Una muchacha así ya tipo esposa de un pastor. No, ¿verdad? Estoy hablando de algo sencillo. Estoy hablando de hombres y mujeres que están creciendo como hombres y mujeres piadosos, básicamente. Pero es importante que ustedes pongan en perspectiva lo que están viendo como una posibilidad para un futuro matrimonio. Es importante eso. Claro que hay muchas cosas que en el proceso de la amistad se van a revelar. Y creo que Dios puede hacer muchas cosas en las personas cuando tienen una perspectiva correcta. Muchas cosas pueden hacer. Pero es importante entonces que una relación de amistad se lleve a cabo. De lo contrario, se pueden correr un riesgo, ¿verdad? Yo digo pues que Dios puede hacer muchas cosas, pero hay un riesgo cuando las cosas no se ven en esa perspectiva. Entonces, una base para un matrimonio a futuro, mis queridos jóvenes y solteros, es la amistad. Salgan, ¿verdad? Es más, sirvan al Señor, ¿verdad? En la iglesia juntos, hagan cosas juntos, sirvan en el grupo de crecimiento, involúquense en el voluntariado, en los ministerios de la iglesia juntos, desarrollen una amistad sana, una amistad buena, sana, ¿verdad? Porque es importante eso también, porque hay amistades que yo no quisiera tenerlas, ¿verdad? Así como hay en realidad en las relaciones entre los jóvenes, cuando las amistades te llevan a otros puntos y no a los que Dios quiere. Entonces es bien importante que consideren la amistad como una base para un matrimonio a futuro. La otra idea que quisiera darte es que tenés que definir tu vida como un hombre o una mujer de Dios. Definir tu vida como un hombre o una mujer de Dios. Porque aquí estamos hablando a creyentes, es obvio, ¿no? Que estamos hablando a creyentes, a hijos de Dios, a cristianos. Y cuando hablamos de esto y estamos enfatizando en la parte de que debes definir tu vida como un hombre o una mujer de Dios, es simplemente que seas un cristiano como Dios quiere. Como Dios quiere. Lo que pasa es que a veces la onda del mundo a los jóvenes los extravía. Por eso en un pasaje en la Escritura dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la palabra. Entonces es importante que definas tu vida como un creyente. Hay un pasaje en 1 Timoteo
4 del 12 al 13 que dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Este pasaje es tan importante para ustedes jóvenes. Sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y en el versículo 15 dice: ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces aquí el apóstol Pablo le estaba diciendo a un joven: mira, ve, sé de esta manera, aprovecha el tiempo, lee la Biblia, ten una relación personal con el Señor, sirve en la iglesia, haz cosas que realmente te beneficien no solo a ti, sino a los demás que están a tu lado. Por eso entonces es importante que cada uno de ustedes defina su vida como un hombre o una mujer de Dios. Porque si tú estás buscando la ayuda idónea correcta, para los hombres por ejemplo, si están buscando la ayuda idónea correcta, sé tú primero correcto. Porque a veces nosotros como que aspiramos a obtener cosas sin serlo nosotros. Sin serlo nosotros. Dice la Biblia que el obrero, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Primero tengo que trabajar en mi vida. ¿Cómo estoy en mi relación con Dios? ¿Leo la Biblia? ¿Estoy orando constantemente al Señor? Eso es lo que deberías de preguntarte. Es lo que deberías de haber en tu vida para ser una mujer o un hombre de Dios. Porque si realmente eres la persona que está definiendo su vida como un hombre de Dios y espera encontrar a una mujer de Dios, empieza contigo mismo. Contigo mismo. Porque nadie quiere algo menos de lo que las expectativas en la Biblia hablan, ¿verdad? Yo me recuerdo que con mi esposa no éramos creyentes. Lastimosamente no éramos creyentes. Éramos del mundo. Y en realidad habían cosas dentro de todo, y se los voy a confesar, no se vayan a reír. Había otra muchacha, y no lo digo con orgullo, wow, solo lo pongo como ejemplo. Y había un amigo, y entonces el amigo me preguntaba, cuando yo tenía la idea de preguntarle a él: mira, ¿y qué pensás de Mirna? ¿Y qué pensás de esta otra? Ni lo voy a mencionar para que mi esposa no se recuerde de eso. Y el muchacho me decía: mira, ve, yo la que veo, esa Mirna, esa chava, me decía, mis respetos. Y entonces en realidad yo estaba en esa encrucijada, si aquella o Mirna. ¿Saben qué? A pesar de que no era creyente, Dios me guió a Mirna, y ella, por eso es mi esposa. Tenemos 30 años de casados, y creo que Dios no se equivocó con ella. Es la esposa que Él quería para mí, y le doy gracias al Señor por eso, porque ella es una mujer extraordinaria, una mujer increíble. Mucho de lo que Dios me ha dado es porque ella ha estado conmigo, a mi lado. Entonces, uno tiene que definir su vida en realidad, ¿verdad? Como un hombre o una mujer de Dios. En ese tiempo yo no conocía al Señor, ¿verdad? Pero usted sí tiene la oportunidad hoy de definir su vida, de realmente ser un hombre o una mujer de Dios. Y yo sé que Dios va a hacer en el momento correcto y adecuado, la unión de esas dos vidas. Por eso es importante que consideren este consejo, ¿verdad? El otro consejo, la otra idea que quisiera que tomaran en consideración es que debes elegir a tu compañera de viaje en el lugar correcto. En el lugar correcto. Hay un pasaje en las Escrituras, en el libro de Génesis, en el versículo 24, en el capítulo 24, versículo 1 al 4. Y es importante acá, es una historia, como les decía la vez pasada, en la Biblia hay historias increíbles, bonitas, ¿verdad? Así como
leímos la vez pasada una historia triste. Esta es una historia fascinante. No sé si la han leído. Yo creo que la leyeron porque estamos en los devocionales, ¿verdad? Y comenzamos desde el Génesis. Y esta es una historia tremendamente extraordinaria. Dice, solo vamos a leer 4 versos de allí del capítulo 24. Dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Lo que Abraham estaba haciendo aquí era asegurándose de que su hijo se casara con alguien de su misma parentela, de su misma raza, de su misma familia. ¿Por qué? Porque ellos vivían en un lugar, ¿verdad?, donde la gente que estaba alrededor de ellos adoraba ídolos, y ellos adoraban al Dios verdadero, a Jehová. Y no quería correrse el riesgo. Por eso le dijo al mayordomo: mira, júrame que vas a ir a traerle una muchacha a mi hijo, necesito una muchacha a mi hijo. Y es importante esto, ¿verdad?, que nosotros lo traigamos. Claro, esta es una cultura diferente, ¿verdad? No es lo mismo hoy acá. No podemos decir, mira, ve, no tengo empleados, no sé quién le diría yo, anda a traerle una doña a mi hijo. No se puede hacer eso ya, ¿verdad? No se puede. Pero sí podemos entender el concepto correcto de lo que el pasaje dice para ustedes y para mí hoy, acá en este momento, aquí en la iglesia, en la era de la iglesia. ¿Qué es lo que debo hacer? Es buscar entonces o elegir entre las hermanas, por ejemplo, ustedes varones, o entre los hermanos, ustedes hembras. Pero claro, quiero advertirles algo, que acá Abraham mandó a buscar esposa para su hijo. No son las muchachas que tienen que mandar a buscar esposo, ¿verdad? No es así. Porque quiero recordarles lo que dice un pasaje en el libro de Corintios, que la mujer fue hecha por causa del varón, no al contrario. No al contrario. Por eso el varón tiene que siempre que tomar la iniciativa de venir, buscar y elegir. Venir, buscar y elegir. ¿Dónde? En su familia, en su parentela, en su iglesia. Pero algunos de ustedes me van a decir, no, es que ahí en la iglesia de las chavas muy así, muy así se creen. No sé. Yo no sé, ¿verdad? Pero dijimos que hay que ser amigos, hay que entablar amistad primero, ¿no? Y la verdad que hoy en día las cosas se vuelven un poco totalmente diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, miren, muchachas, y les voy a aconsejar también esto. Las redes sociales, los creyentes deben usarla para compartir el evangelio de Cristo, para compartir la palabra, para compartir consejos útiles a las personas. Pero las redes sociales muchas veces el mundo las usa, principalmente las mujeres, porque hoy es diferente a hace muchos años cuando yo estaba jovencito, cuando estaba pichón, como dicen en mi pueblo. En aquel tiempo era siempre la tendencia del hombre de buscar la dama y se escribían poemas, se mandaban flores. Hoy se mandan flores por Facebook, ¿eh? Un ramo de flores. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Verdad? Entonces muchas mujeres hoy en día en el mundo y yo creo que también en la iglesia, lo que hacen es poner sus fotos con ropas escasas. Eso no es de una creyente. Y como que se promocionan en el Facebook. Y a muchas les gusta que les pongan, me gusta, qué linda te miras, y a saber quién es el que qué linda te miras, qué bella sos.
Y muchas veces llegan palabras más terribles. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Entonces por eso los hombres en el mundo a las mujeres las ven como objetos sexuales nada más, como un objeto sexual, ¿verdad? Que pueden venir y proponer y hacer. ¿Por qué? Porque las mujeres no se dan a respetar. Es más, hoy las muchachas en el mundo, ¿va? Estoy hablando del mundo, son las que proponen. Ya no son los hombres. Ya no son los hombres. Son las mujeres. Pero eso no es así. No debe ser así para ustedes. Y no debe ser aquí en la iglesia, por ejemplo. Si ustedes no se dan a respetar aquí, no las van a respetar los muchachos. Si ustedes no se dan a respetar y ellos vienen y las tocan y las mañosean y todo, van a ir a buscar a otro lado. Van a ir a buscar a otro lado. Ustedes deben dejarse respetar, muchachas. Ningún chavo de acá, ¿verdad?, debe ni intente hacer cosas incorrectas con ustedes. Tienen que respetarse, pero ustedes tienen que darse a respetar. Si ustedes, dijimos, quieren el esposo correcto, sean ustedes correctas. Si ustedes quieren la esposa correcta, varones, sean ustedes correctos. Es importante. Entonces es importante que ustedes busquen dentro de la parentela. ¿Y cuál es la parentela de los creyentes? La iglesia. La iglesia acá. Y es importante esto que también ustedes consideren que no estamos hablando de grandes expectativas, ¿verdad? Porque a lo mejor, no, que yo lo que quisiera casarme es con un predicador, con un evangelista, con esto y con lo otro, y con un líder. No está bien, ¿verdad? Pero no se pongan en estándares tan altos, solo que sea un hombre o una mujer normal, temerosa de Dios, piadoso o piadosa. Eso es lo importante. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo o no? No, sí, ya veo que están de acuerdo. Eso es importante. Pero es aquí en la iglesia, por eso entonces Abraham se aseguró de que la esposa de su hijo fuera de su misma parentela, de su misma raza, de su misma familia. Porque pueden ocurrir cosas, ¿verdad? Y de esas cosas que no quisiéramos que ocurrieran, que a lo mejor alguna muchacha se casa con una persona que no es de acá, de la iglesia. Y no digo que es malo, y no digo que es incorrecto, pero es mejor viejo conocido que nuevo por conocer, así dice el dicho, ¿no es cierto? Y eso quiero que lo tomen en cuenta, en ese proyecto de vida que cada uno de ustedes está construyendo. Y una última idea que quiero que tengan en mente y que consideren cuando vayan caminando en ese trayecto de construir un matrimonio, es que no debes unirte en yugo desigual con un incrédulo o con una incrédula. Esto es bien importante. Muchas veces los muchachos en la iglesia esto lo descuidan y esto es importante, es vital. Y hay un pasaje en las Escrituras, en el libro de Corintios, en 2 de Corintios 6, en el capítulo 6, versículo 14, en adelante dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y esto es bien importante para todos ustedes jóvenes. Es bien importante. Cuando la Biblia de aquí menciona yugo es un artefacto que se coloca en el cuello
de los bueyes o de las mulas. Aquí en Honduras es en los bueyes, ¿verdad? Y el yugo siempre tiene relación, o por lo menos en la Biblia tiene relación cuando habla de esclavitud, de servidumbre y penuria. Ese es un yugo. Y generalmente el yugo va colocado sobre dos animales, como los bueyes, ¿verdad? O sea, son dos toros capados, si usted no lo sabe, ¿verdad? Por eso se llaman bueyes, porque son toros capados, por si no lo saben. Pero nunca se pone un yugo con un burro y un buey. No contiene, está totalmente en discordancia. Imagínense ustedes a un buey y a un burro. No contiene, no encaja. Por eso entonces es que el Señor siempre le advirtió al pueblo de Israel que no se uniera en yugo desigual con los habitantes de las naciones que estaban al lado de él, porque ellos eran paganos y adoraban ídolos. Y él sabía que los iban a extraviar, y muchas veces así sucedió. Se extraviaron de adorar al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, el Dios único y verdadero. Y por eso es importante. Y entonces eso está en el Viejo Testamento, pero el Señor viene y lo trae al Nuevo Testamento y le advierte a los creyentes: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Y la parte del verso comienza con preguntas. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Pregunto, ninguna. Ninguna. Porque ustedes y yo fuimos justificados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Fuimos hechos justos. Cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, la justicia de Dios que se iba a derramar sobre nosotros fue quitada por el Señor. Él recibió toda la justicia de Dios. Y por eso ustedes y yo somos hechos justos cuando le recibimos a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora, como dice ahí, ¿qué compañerismo debe haber entonces entre la justicia y la injusticia? Ninguna. Y eso es lo que sucede cuando un creyente se une a un incrédulo o una incrédula. Y el otro dice: ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Ninguna comunión hay en la luz y las tinieblas, ¿o sí? No se pueden unir la luz y las tinieblas. Si aquí hay oscuridad, quitan esa luz, hay oscuridad. Entonces no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Ustedes y yo somos luz. ¿Por qué somos luz? Porque ustedes y yo recibimos la luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Y por cierto, si tú no has recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, te invito a que lo recibas en tu corazón. Él quiere salvarte, Él quiere darte la vida eterna. Y si tú lo recibes en tu corazón, Él te da la vida eterna, te da la luz para que seas luz. Entonces la luz no puede tener relación con las tinieblas. Así es el creyente con el incrédulo. No puede haber una relación realmente correcta entre la luz y las tinieblas. ¿Saben cómo es? Como el aceite y el agua. El aceite y el agua no se pueden mezclar, ¿o sí? Ustedes agarran aceite y agua, no se mezclan por mucho que tú hagas. Así es el creyente con el incrédulo, no se puede mezclar. Bueno, pero tal vez ustedes me pueden decir: no, pero nos llevamos bien. Usted verá qué bonito es él. Es bien bonita. Es más, tiene buenas cosas. Sí, pero es tinieblas. Es tinieblas. Porque la Biblia sí lo dice, no porque yo quiera hacer y menospreciar esto. No, la Biblia dice que la persona que no ha recibido a Cristo está en tinieblas. Está en tinieblas. Y puede ser muy amable, porque hay personas buenas en el mundo, hay personas buenas, mejores tal vez que nosotros en algunos casos. Pero si no tienen a Cristo, están en tinieblas. Y por eso entonces el creyente no puede tener una relación con las tinieblas. Aunque parezca duro, aunque parezca trágico, pero es la palabra de Dios.
Es como Dios lo dice. Por eso la vez pasada yo dije, miren, ve, todas estas cosas no se trata de cómo el mundo dice que son, sino cómo Dios dice que son. Porque esto es importante. No, pero que el mundo dice, no, cómo Dios dice que son. Eso es importante. Lo otro dice, qué concordia o qué armonía Cristo con Belial. Cristo, nuestro Salvador, es Dios. Belial es Satanás. Entonces no puede haber armonía entre Dios y Satanás. Así es el incrédulo con el creyente. No puede haber armonía. ¿O sí? Pregunto, ¿sí? No puede haber armonía. Belial era un hombre relacionado con Satanás. Cristo es Dios, Belial es Satanás. Entonces no puede haber armonía en eso. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? O sea, no hay nada en común entre el creyente y el incrédulo. Sí, no, si usted viera cómo nos llevamos bien. Él me invita al cine, me invita ahí a comer, a Pizza Hut. Él es bueno. Es más, mire, hermano pastor, yo lo voy a evangelizar. O yo la voy a evangelizar. No se engañen. No se engañen. O no permitan que Satanás los engañe. Porque ustedes pueden venir y desobedecer a Dios y tener esa relación con un incrédulo, pero yo les aseguro, ¿verdad?, que van a tener problemas. Que van a tener problemas. Van a tener problemas. El creyente en Cristo es seguidor de Cristo. Y alguien que no cree en Cristo, pues no es un seguidor de Cristo, es obvio, ¿no? Es obvio. Así que no hay nada común entre un creyente y un no creyente. ¿O qué acuerdo dice entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Saben ustedes que ustedes y yo somos templo del Espíritu Santo? Si ustedes recibieron a Cristo como su único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo, dice la Biblia, fue derramado en cada uno de ustedes y el Espíritu Santo habita en su cuerpo corporalmente. Ustedes y yo somos la habitación del Espíritu Santo. Claro, si recibieron a Cristo, si no lo han recibido, no. Y entonces dice aquí, ¿qué acuerdo entonces debe haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. Dios detesta a los ídolos. ¿Sabían ustedes que Dios detesta a los ídolos? Y al pueblo de Israel siempre Dios trajo justicia contra ellos, o trajo penas contra ellos, porque muchos de ellos decidieron adorar ídolos. Y eso es detestable ante los ojos de Dios, porque Dios es un Dios celoso, que te cela a ti, me cela a mí. Es el único celo santo que hay, el celo de Dios. ¡Wow! ¿Verdad? Que lo cela, imaginen ustedes y yo, ¿verdad? Pecadores y todo, pero nos cela el Señor. Increíble, ¿no? Un Dios celoso de cada uno de ustedes y de mí. Y entonces no puede haber un acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Y miren, y dentro de las cosas que les he dicho, esto es básico y es importante. Porque unir la vida para siempre con una persona que no quiere saber de Dios, que ni idea tiene de Dios, va a ser extremadamente doloroso para cada uno de ustedes si no toman en cuenta este consejo. Si no toman en cuenta este consejo. Porque a lo mejor puede pensar, no, bueno, si no funciona me divorcio. No, señor, no, señorita. La Biblia dice que el matrimonio es para siempre. Así que no se metan en rollos. Evítenlos. Siendo fiel
a lo que el Señor dice en su palabra. Por algo lo puso aquí el Señor. No es para que esté ahí de vez en cuando lo lean. Sí. ¿Y qué quiere decir? Dice que no. No. Tómelo en serio. Tómelo en serio. El apóstol Pablo aquí le estaba hablando a la iglesia de Corintios, ¿verdad? Porque tenían problemas de ese tipo. Y hoy es para ustedes esto. Alguien dijo que cuando un creyente o una creyente se casa con un incrédulo, tiene al diablo como suegro. Uy. Pero es un pensamiento, parece radical, pero es cierto. Es cierto. Miren, el yugo desigual va a afectar tu vida para siempre. Hay un ejemplo en las Escrituras en Primera Reyes 11, no lo vamos a leer, solo se lo voy a comentar. El rey Salomón fue el rey más sabio que hubo sobre la faz de la tierra. El rey más sabio, no había ninguno como él. Pero ¿saben qué? El rey Salomón fue desviado por amar a mujeres incrédulas. Y es que se salió de lo normal, ¿no? Él dice en la Biblia que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Uy, no sé cómo haría este hombre, pero imagínense. Pero dice que el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegarás a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y fue la perdición de su vida. Aquel hombre que era reconocido como el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, las mujeres desviaron su corazón y llegó a adorar ídolos. En el versículo 9 dice: enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y Jehová dijo a Salomón: por cuanto has hecho esto, que yo te dije que guardaras mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a otro. Se terminó el reino de Salomón, porque había desobedecido un principio básico. Así que, entonces aquí, el yugo desigual te va a afectar siempre, siempre. Y para concluir, quiero recapitular entonces en estas pequeñas observaciones e ideas que les hemos dado a ustedes, jóvenes. 1, tienes que ver el matrimonio como Dios lo ve. 2, construye primero una base de amistad y luego sé un hombre o una mujer de Dios. Elige dentro de la familia de la fe, que es la iglesia, y no te unas en yugo desigual con un incrédulo, una incrédula.